En este día quiero compartirles una porción de la palabra del Señor que dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 33. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo vuelvo a repetir. Romanos capítulo 8, versículo 33, dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Lo más importante en esta vida no es qué tan famoso uno fue o qué poder tuvo en esta vida. Los hombres muchas veces, cuando se mueren, ponen en sus lápidas tal y tal general, o el general tal y tal, o el rey Pepinillo, por decir algo, o el científico tal y tal, o el cantautor tal y tal, o algo de algún título que tuvo en la tierra, y se lo ponen en la lápida. Pero eso no es lo importante de quién fue uno en esta tierra, porque lo más importante es con quién estuvo. Con quien tú estés en esta tierra determina a dónde irás al partir de este mundo. Porque lo más importante es estar con el Hijo del Dios Santo en este mundo, con el Hijo de Dios. Si tú estás con Jesús, Él estará contigo. Si tú estás con Jesús, pudiste haber sido pobre en este mundo, porque con Jesús no importa si eres pobre o rico, no importa de qué color eres o de qué nacionalidad eres. Si tú estás con Jesús, si tú caminas con Él, heredarás la vida eterna en ese mundo venidero, cuando Dios establezca su reino. Una vez en una lápida, como les hablaba de las lápidas que muchos ponen, general tal y tal, o científico tal y tal, o el rey tal yace aquí. Pero en una lápida una vez había esta inscripción: este también estuvo con Jesús de Nazaret. ¡Qué bella lápida! Este también estuvo con Jesús de Nazaret. Es lo más importante en la vida. No qué fuiste, sino con quién estuviste. Si estuviste con Jesús, habrás ganado el 100% de tu vida. Pero si no estuviste con Jesús en este mundo, habrás perdido el 100% de tu alma. Porque lo más importante es estar con Jesús. Los apóstoles Pedro y Juan, cuando estaban con los fariseos y delante de los judíos, y que les oían hablar de Jesucristo, y ellos sabían que estos hombres eran hombres sin letras del vulgo, pero ahora les oían hablar de Jesús. Tenían como que otro lenguaje en su boca y se daban cuenta, dice en Hechos 4:13, que habían estado con Jesús. Es que cuando estamos con Jesús, nuestra vida cambia. Nuestra vida toma un giro. Nuestra vida tiene otros propósitos eternos.
Porque ya no miramos solo las cosas de este mundo, miramos a las promesas de Dios. Miramos a lo venidero. ¿Y sabe qué es lo bueno de estar con Jesús? Que no hay ninguna acusación, como el versículo que les cité. No hay ninguna acusación para los escogidos de Dios, porque Dios es el que justifica. Como dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Jesucristo no los va a acusar a los que caminan con Él, porque Él fue el que murió por ellos para darles perdón y vida eterna. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie los puede acusar a los que han venido a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los que están con Jesús se han acogido a su gracia. ¿Sabe qué es la gracia? El favor de Dios que no meritamos. El favor de Dios de quienes no somos dignos. Su gracia extendida al pecador cuando reconoce que le ha fallado a Dios. Cuando reconoce que no tiene mérito para entrar en ese reino santo, glorioso y venidero. Y se entrega a la misericordia de Dios. Dios extiende su gracia. No hay acusación para los escogidos de Dios, porque ellos se han acogido a su gracia. Y su gracia es la que perdona, su gracia es la que levanta, su gracia es la que libera, su gracia es la que transforma al ser humano. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Juan 1:16 y 17 dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús. Porque de su plenitud hemos tomado todos. Hablando de Jesús dijo Juan el Bautista. Porque de su plenitud hemos tomado todos y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa gracia de Dios, dice, el favor de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nos dice Tito 2:11. Se ha manifestado esa gracia en Cristo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y por esa gracia es que podemos ser absueltos delante de Dios. Por esa gracia es que se nos abren las puertas al reino celestial. No por nuestros méritos, porque la Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos trae una sentencia de muerte, nos trae una condena, muerte para nuestra alma. Ezequiel 18:4 dice, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El pecado trae una sentencia de muerte sobre nuestra vida. Nos deja en una posición de sentenciado a muerte, condenado. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero Dios no nos ha dejado sin una solución. No nos ha encerrado bajo una condenación sin tener escape. Él nos ha dejado una puerta abierta de salvación. Y esa puerta abierta es en Jesús. Él es la única puerta de salvación. Porque por nuestros méritos, el hombre por su propio mérito no puede entrar al reino de Dios. Su vida de pecado lo descalifica. Aún a los fariseos que eran muy religiosos, el Señor les dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Nadie tiene mérito propio para entrar en su reino, por cuanto todos han pecado y eso los destituye de la gloria de Dios.
Y la única puerta para ser reconciliado con Dios es Jesucristo. La única puerta para ser salvo de la condenación eterna es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por eso en este mundo lo principal es estar con Jesús. Si tú estás con Jesús, Él estará contigo. Pero si tú le niegas, Él también te negará. Lo dice en la epístola de Timoteo. Si tú le niegas, si tú le das la espalda, Él te dará la espalda a ti, porque tú lo has rechazado. Y al que rechaza a Jesús solo le queda sufrir el juicio por su propio pecado. Oh, por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo fue el que murió por ellos? Si Cristo fue el que vino para librarlos de la condenación. Si Cristo fue el que tomó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero y murió sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Él fue nuestro sustituto. Él se puso en nuestro lugar. La maldición que tenía que venir sobre nosotros cayó sobre Cristo. La maldición de haber desobedecido a Dios, la maldición de nuestras rebeliones, la maldición que traía nuestras transgresiones, la maldición cayó sobre Cristo, como dice Gálatas 3:13. Él fue hecho maldición por nosotros. Él llevó nuestra maldición. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En su gracia, Jesucristo llevó nuestra culpa. Como dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Él llevó nuestra sentencia, llevó nuestro castigo. Dios puso sobre Él nuestro pecado. Y Él sufrió la sentencia de muerte, porque la paga del pecado era muerte. Y Él descendió a las profundidades, como dice 1 Pedro capítulo 3, y fue allí a predicar a los espíritus encarcelados, pero resucitó triunfante de entre los muertos. A través de su muerte alcanzamos el perdón de nuestros pecados, a través de su sangre derramada como expiación para nuestros pecados. Pero a través de su resurrección, Jesucristo nos hace partícipes de su victoria y de su vida. Él fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Pero Dios en su gracia, para los que venimos a Él reconociendo nuestra necesidad de salvación, reconociendo nuestra condición de pecador y reconociendo que necesitamos arrepentirnos, ¿sabe qué hace el Señor a los que vienen a Él? Sepulta sus pecados en lo profundo del mar. Como dice Miqueas 7:19, Él es el que sepulta nuestros pecados en las profundidades del mar. Él es el que borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo. Como dice Isaías 43:25. Él es el que deshace como una nube nuestras rebeliones y como una niebla nuestros pecados. Como dice Isaías 44:22. Él es el que echa o el que echó sobre sus espaldas nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, cumpliendo así también lo que dijo el rey Ezequías en Isaías 38:17.
que Él dijo, echaste sobre tus espaldas mis pecados. Cuando venimos a Cristo, Él ya echó nuestros pecados sobre sus espaldas. Él sufrió nuestro castigo, Él sufrió nuestro juicio para darnos perdón y vida eterna, para reconciliarnos con Dios. Él es el que hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el oriente está del occidente, cumpliendo así el Salmo 103, versículo 12. Si tú quieres que tus rebeliones Él las aleje de ti, como el oriente está del occidente, ven a Él. Él quiere alejar tus rebeliones de ti. Él quiere quitar tus pecados. Él vino a quitar de en medio el pecado, como dice Hebreos 9:26. El obstáculo que no nos deja entrar al reino de Dios es el pecado, el gran obstáculo. Lo que no nos deja entrar, una vez partamos de este mundo, no nos deja entrar a la presencia de Dios, nuestro pecado. Pero Él vino a quitarlo de en medio. Y si tú no has venido a Cristo, tu pecado está enfrente de ti. Y tu pecado te acusa y tu pecado te condenará, al menos que vengas a Cristo, para que Él quite de en medio tu pecado y te reconcilie con Dios. Solo a través de Cristo nuestro pecado es quitado y tenemos la reconciliación, para que se cumpla lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Tú puedes ser uno de ellos o de ellas. Aquellos que el Señor no inculpa de pecado, porque Cristo llevó su pecado. Amén, amén. Porque Cristo sufrió tu sentencia. Porque Cristo, al que viene a Él, no le toma en cuenta su pecado, según 2 Corintios 5:19. Al que viene a Él, sus pecados no le son tomados en cuenta. Oh, qué cosa tan gloriosa, que por venir a Cristo, nuestra deuda es cancelada, es sepultada en lo profundo del mar, es alejada de nosotros nuestra deuda, nuestros pecados, como el oriente está del occidente. Nuestros pecados son deshechos como una nube, como una niebla, son deshechos. Porque venimos a Cristo con la carga de nuestros pecados. ¿Has venido ya a Cristo con tu carga? Él es el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y esto lo hizo para reconciliarnos con Dios. Y ahora a través de su sangre somos limpiados de todo pecado. Pero eso es para los que creen en ese sacrificio precioso. Amén. No los que creen en que van a ir a arrodillarse ante un hombre y a confesarle sus pecados y que van a ser perdonados. Eso es una gran mentira, una gran falsedad. Es para el que viene a Cristo. Tú quieres ser perdonado. Ven a Cristo, invócale a Él. Él es el que tiene tu cuenta y el que la puede perdonar. Como dijeron los judíos, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero lo que no sabían era que del que acusaban, que estaba enfrente de ellos, era el mismo Dios con nosotros, el Hijo del Dios eterno, que podía y tenía el poder de perdonar pecados. Porque ese mandamiento recibió del Padre.
a darle vida a los que Él quiera darle vida, a perdonar a los que Él quiera perdonar, a recibir a los que Él quiera recibir. Porque a este señaló Dios el Padre. Dios lo señaló como el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres. Y su sangre, dice, nos limpia de todo pecado, pero hay que tener fe en su sangre. No en irte a confesar ante un hombre. Hay que tener fe en su sangre. Como dice en Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de fe, de la fe en su sangre. Fe en su sangre es lo que nos va a librar del juicio. Fe en su sangre es lo que nos va a librar de la sentencia de muerte. Fe en su sangre es lo que va a quitar la condena de nuestra cabeza. Y por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando tenemos fe en su sangre, somos justificados delante de Dios. Como dice la Escritura, que somos justificados en su sangre. Romanos 5:9. Su sangre, por medio de su sangre somos justificados delante de Él. ¿Sabe qué es justificar? Declarar no culpable, declarar justo, porque Cristo nos imparte, no solamente nos perdona, sino que nos declara inocentes, justos. Nos viste con vestiduras de salvación, nos imparte una justicia que nosotros no teníamos, para que seamos vestidos de justicia, con una coraza de justicia, para poder entrar al reino de Dios. Oh, por eso lo más importante es estar con Jesús. Hechos 10:43 dice, porque de Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿Ya has recibido el perdón? Hoy es el día de salvación. Él fue el que murió para anular el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, como dice Colosenses 2:14. Sobre el hombre pecador y la mujer pecadora hay un acta de decretos que lo acusa. Cristo murió para quitar esa acta de decretos. Amén. Para efectuar la purificación de nuestros pecados, para quitar del medio el pecado, para darnos perdón y vida eterna. Y su sangre es lo único que nos puede lavar de nuestros pecados. Por eso no hay acusación, porque si el pecado es quitado, no hay acusación. Y si no hay acusación, no hay condenación. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:1. Ahora pues, escribe Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero tienes que desear empezar a caminar con Él. Tienes que desear dejar tu vida de pecado atrás, porque la salvación está para los que se esfuerzan por entrar al reino de Dios. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos, dijo el Señor. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque pocos se quieren arrepentir, porque pocos quieren realmente seguir a Cristo, siguiendo el camino a la vida, que es Él. Pero el arrepentimiento es una necesidad básica para entrar en el reino. Arrepentimiento y fe en Jesús es lo que nos entra. Porque vamos a entrar a pertenecer a Jesús. Y para eso hay que arrepentirse. Para eso hay que abandonar el pecado. Si queremos estar con Jesús,
Tenemos que darnos la media vuelta, abandonar las tinieblas. Pero Él te dará el poder, Él librará tu alma, Él romperá las cadenas. No temas. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Para el que quiere recibir a Cristo, hoy es el día de salvación. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor te ve y el Señor te escucha. Y el Señor está aquí para tomar tu vida, para perdonarte, para limpiarte, para lavarte, para escribir tu nombre en el libro de la vida, para darte esperanza, perdón y vida eterna. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito, te necesito. reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios Santo, que tú eres el Hijo del Dios Santo, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que viniste a la tierra que viniste a la tierra a entregar tu vida a entregar tu vida y derramar tu y sangre derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Te pido que seas mi Señor, Te pido que seas mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu sangre preciosa Lávame en tu sangre preciosa de todos mis de pecados. todos mis pecados. Y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida y someto mi y vida someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu y perdón tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe en a tu Hijo través de Jesús la fe en tu Hijo Jesús y a través de tu y a gracia. través de tu Y gracia. en su nombre Y en su nombre te doy gracias. te doy gracias. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Hoy tu nombre es escrito en el libro de la vida. Si entregaste tu vida a Cristo, la carga de tus pecados fueron depositadas en Cristo y has sido justificado delante de Dios. Que Dios te bendiga.